En un libro que yo leí que se llama Public Opinion dice, si tú quieres ver la mentalidad de un pueblo, mira la televisión del pueblo. La televisión es lo que el pueblo pide. ¿Y qué es lo que se ve aquí? ¿Cuál es el programa más visto? Yo entiendo que la coman. Sí. Es que ustedes sabían cómo en California se calcula cuántas camas se necesitan en la cárcel en los próximos 10 años. ¿Cómo ellos sacan ese cálculo de saber cuántas camas se necesitan en los próximos 10 años en las cárceles de California? Para saber eso, ellos van a la escuela y miden la proficiencia lingüística de los estudiantes de tercer grado. Si una persona en tercer grado aún no sabe leer y escribir, una probabilidad bien alta es que va a terminar preso. ¿Por qué? Porque para tú trabajar, ¿qué tú tienes que saber? ¿Qué trabajo tú puedes hacer si tú no sabes leer ni escribir? Prácticamente ninguno. En un Burger King tú tienes que saber leer, tienes que saber escribir. Y si no puedes trabajar, ¿cómo vas a conseguir dinero? Pues robando. Y por eso es que, según la proficiencia lingüística de los estudiantes de tercer grado, se puede tener un estimado de cuántas personas van a estar sin cuarto año o presos. Si a mí me pagaran para estudiar, yo dejaría mi doctorado y hiciera ese estudio ahora mismo. Pero eso sería como un estudio longitudinal. Sí. Sería un estudio de muchos años y aún así podemos estimar más o menos cuántas personas podrían de aquí a 10 años estar en la calle sin trabajo y posiblemente terminar en cárcel. Es algo, digamos, pesimista, pero es la realidad que nos dicen los números. Es interesante, pues, estos años de pandemia. Sí. Y hablando de eso, tenemos números de Puerto Rico. El punto de esto es que es para tener la mente clara de que aún en Puerto Rico sí hay personas que no saben leer ni escribir. Cuando tú lees la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Dice, para el principio del siglo XIX habían tanta gente que no saben leer y escribir. Y uno lo entiende, porque muchas personas dejaban de ir a la escuela para trabajar en la agricultura. Hoy día, para mí, personalmente, yo encuentro difícil entender cómo es que personas que en Puerto Rico hay un porcentaje bien alto que tienen un smartphone. Tenemos información disponible, pero tenemos una tasa bien alta de personas que no saben leer y escribir. ¿Cómo es posible? Ninguno de mis vecinos adultos sabe leer y escribir. Solamente firmar su nombre. No sé si fue en el centro o en el periódico, salió de una organización por Martín Peña de esta área. Hoy en día todavía se preguntan eso mismo que está diciendo Cristian, sin educación, no saben leer ni escribir, lo que se está viendo mucha población joven de 30 años, o sea, de nuestra generación literalmente, todavía no sabe leer ni escribir. La señora contaba que había un señor que tenía 30 años que quería firmar su cheque. Había otro que quería aprender a leer para poderle leer cuentos a su hija, porque ya estaba cansado de hacer los mismos cuentos, la misma anécdota. Gente joven, Martín Peña y Santurce vienen muchos migrantes también, y mujeres, Sí. muchas mujeres. Pues eso es un tema que es bien relevante y también está el del analfabetismo literario, que es que son personas que saben leer y escribir, pero no pueden hacer nada con la información. Es decir, tú le dices, escríbeme un ensayo de un tema o por qué esto es importante que tú estás leyendo y no pueden retener ni tampoco pueden tener un pensamiento crítico de lo que están leyendo ni tampoco criticar lo que están leyendo, que ese es el punto de leer. El punto de leer no es leer por adquirir información, sino... Claro, eso es un pensamiento que es más elevado que solamente guardar información y uno de los más elevados es sintetizar información. Otra estadística importante es que según el Departamento de aquí de Puerto Rico de Educación, el 52% de los estudiantes que inician el primer grado no terminan el cuarto año. En palabras simples, prácticamente la mitad que entra a la escuela nunca termina. La mitad. Sí. Es la realidad de los números. Para mí el rol de la educación es analizar nuestra cultura y saber qué cosas son buenas y qué cosas se pueden mejorar. Y uno puede aprender viendo las culturas de otros países. No es que tenemos que ser como Suecia, no es que tenemos que ser como Finlandia, pero en lugares como en Island, una de las costumbres es el día del 24 de diciembre, en vez de regalarse juguetes, se regalan libros y ellos se ponen a leer. En Islandia existe una tradición llamada Jólabokablot,
la cual significa Río de Libros de Navidad en islandés, en la que todos los habitantes del país se regalan libros en Nochebuena y pasan la noche entera leyéndolos y bebiendo chocolate caliente. Eso es un aspecto cultural que yo admiro, que me gustaría que Puerto Rico lo tuviera. Y yo pienso que uno de los errores de la educación, como dice Villarini, es criticar nuestra cultura y ver qué cosas son buenas, pero qué cosas se pueden mejorar. Y el aspecto literario yo pienso que es algo que se debe mejorar en Puerto Rico. Por ejemplo, cuente cuántas librerías hay aquí. Yo puedo contarlas, yo he ido prácticamente a todos los bookshops en Puerto Rico. Tú vas a México, uno dirá, México tiene muchas librerías. En Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí, y por eso un libro que yo leí que se llama Public Opinion dice, si tú quieres ver la mentalidad de un pueblo, mira la televisión del pueblo. La televisión es lo que el pueblo pide. ¿Y qué es lo que se ve aquí? ¿Cuál es el programa más visto? Yo entiendo que la comen. Sí. No es que sea malo, pero entiendo que podríamos mejorar, ¿verdad? En un lugar donde el 50% de las personas no terminan la escuela. Ya para terminar, dejé esta plantilla para que tengan una perspectiva de cómo es la educación en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año escolar 180 días. En Corea del Sur, que es un lugar sumamente avanzado tecnológicamente, son 220 y en Japón son 243. Obviamente esto no va a funcionar en Puerto Rico, uno no puede decir, vamos a implantarlo de Japón, porque la cultura de ellos, cuando tú lees la cultura de ellos, es totalmente diferente. La filosofía de ellos de vida es bien distinta. Pero sí podemos aprender semillas de otros países. Somos el que menos días de clase tenemos y el sistema educativo más caro del mundo. Si aquí implementaran, por ejemplo, los días de clase de Japón, la tasa de alfabetismo y de todo aumentaría, se desborda. Aquí el vago está que es orilla, aquí. Pero algo que, como dije, cada cultura es distinta, pero sí debemos estudiar otras perspectivas para así mejorar nuestro sistema educativo. Lo más importante es saber que hay que hacer investigación para entender cómo mejorar el sistema. Porque si no se estudia, pues no hay datos, y sin datos, lo que no se puede medir, como decía Erickson, prácticamente no existe. La educación real no es realmente para uno un trabajo y ya. Por eso uno de los libros que leí menciona que si tú te gradúas y no tienes placer por leer, pues ese sistema educativo fracasó. Y es una perspectiva diferente. Siempre debemos estudiar, si yo hubiese estudiado esto, ganaba más. Sí, el dinero es sumamente importante, pero luego que tienes el dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a usar tu dinero? Y ahí es cuando muchas veces la gente tiene depresión aún siendo millonario. Muy buenos días. Muchas gracias.